Muy buenas tardes y bienvenidos a los miércoles con la Academia de la Psicología de España. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia del profesor Agustín Dosil Maceira, catedrático emérito de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela y académico de número de la Academia de Psicología de España. Muchas gracias, profesor Dosil. Gracias a los académicos presentes, a nuestro presidente y, desde luego, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nuestro académico comenzó sus estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de Santiago de Compostela y los terminó en la Universidad de Valencia, doctorándose con la calificación de sobresaliente cum laude en Psicología en 1973. Amplió sus estudios con diversas becas de investigación en Inglaterra y en Israel. En este último país, en el Instituto de Investigación Cognitiva del Centro Internacional para el Desarrollo de Potencial de Aprendizaje, dirigido por el profesor Feinstein, y sobre el afamado programa de enriquecimiento instrumental del que fue autor este prestigioso psicólogo rumano-israelí, cuyos trabajos pioneros sobre la modificabilidad cognitiva han tenido tanta influencia en el mundo. Pero como entonces ya despuntaba nuestro académico, fue invitado por su universidad de origen a regresar a Santiago de Compostela y poner en marcha en esta universidad los estudios de psicología. Era el inicio de una brillante trayectoria académica que le llevó a alcanzar la cátedra de Psicología General ya en el año 83 en la Universidad de Santiago de Compostela y apenas 2 años más tarde la cátedra de Psicología Evolutiva y de la Educación. Desde su universidad, el profesor Dosil ha impulsado con éxito diversas líneas de investigación en el ámbito del desarrollo, la educación y la familia, ámbitos en los que ha publicado multitud de artículos en revistas científicas nacionales e internacionales. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación, ha publicado más de 20 libros, ha presentado numerosas contribuciones en congresos científicos nacionales e internacionales y ha dirigido un importantísimo número de tesis doctorales. Una actividad investigadora y académica que le ha llevado a ser invitado en universidades, a impartir conferencias en más de 20 países de Europa y América. El profesor Dosil ha desempeñado cargos de gestión de responsabilidad en su universidad, además, siendo, por ejemplo, secretario de su Facultad de Filosofía y Letras o director del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, nada menos que durante 18 años. Ha coordinado programas nacionales e internacionales de doctorado en Psicología Evolutiva y de la Educación y ha sido director del Máster de Asesoramiento, Mediación e Intervención Familiar y del Máster Internacional en Ciencias de la Familia, entre otros. Su actividad docente e investigadora en la universidad se ha visto acompañada por un gran compromiso social muy fuerte por hacer que los conocimientos de la psicología del desarrollo y la educación lleguen a los centros educativos y a las familias, compromiso que se ha materializado en la presencia de diversas organizaciones e instituciones educativas familiares en España, en Europa y en América. Esta labor tan importante pero tan laboriosa, absorbente y a veces ingrata es sin duda uno de los ejemplos más paradigmáticos de lo que ahora se llama y se alaba tanto como transferencia y más de más I. En este sentido, el profesor Dosil, por ejemplo, ha representado a las organizaciones sociales y a las universidades en España en el Consejo Escolar del Estado. Ha sido miembro del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación Educativa. Ha sido presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos y ha sido fundador o directivo de numerosísimos centros de investigación y de atención en esos ámbitos, como por ejemplo la Fundación para el Desarrollo Humano y Social de Galicia o el Foro Internacional de la Familia. Su extensa trayectoria científica y académica y su compromiso social con la psicología y la educación le han hecho merecedor de numerosos premios y reconocimientos, entre los cuales cabe destacar la encomienda de la Orden de Alfonso X el Sabio, la medalla de la Unión Iberoamericana de Asociaciones de Padres de Familias y de Familia y de Alumnos, el Premio Salgado Alba de Ciencias Sociales y del Comportamiento o el doctor honoris causa
por la Columbus University de Panamá. Es decir, además ha sido también y es miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y académico de número de la Academia Jacobea. Así pues, es un honor y un placer presentar a nuestro académico, el profesor Dosil, uno de los referentes de la psicología del desarrollo y de la educación en España y, sin duda, uno de los máximos responsables de que esa psicología llegue a sus beneficiarios más valiosos, las familias, los colegios y, finalmente, los niños y los adolescentes, quien hoy impartirá la conferencia titulada La educación, cosa de todos, de la calidad a la excelencia, el sistema Accredit LQ Excellence. Cuando quiera, profesor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, querida compañera y amiga Maripaz, por esta tan extensa presentación. Saludo cordialmente a los compañeros de la Academia y también lo hago con las personas que nos siguen, que participan en esta sesión desde distintas partes de Europa, tengo entendido, y también de América. También quiero tener un agradecimiento para las personas, para los técnicos, tanto de la Academia como de la Fundación Familias Mundi, en cuyas instalaciones me encuentro en Santiago de Compostela, puesto que si la Academia bien ha sabido que tiene la sede en Madrid, algunos académicos, o bastantes académicos, estamos repartidos por toda España. Tengo a mis espaldas precisamente un edificio, el edificio de la cultura, de la Ciudad de la Cultura, el edificio mejor dicho, del Museo de la Ciudad de la Cultura, que se ha construido con motivo de la celebración del año de la cultura europea aquí en Santiago de Compostela en el año 2000. Bien, bueno, vamos a hablar entonces de educación. Vamos a hablar de la educación que como cosa de todos, de la calidad de la educación y concretamente vamos a hablar de un sistema que puede ayudar a los centros educativos a mejorar su gestión y por tanto mejorar la calidad de la enseñanza que imparte. Lo que voy a presentarles en la tarde de hoy, en la tarde para los de España, en la mañana o media mañana para algunos países de América, es fruto de un proyecto de colaboración entre la Agencia Internacional de Calidad Accredit LQ Excellence, que está en el seno de la Fundación Familias Mundi, en el marco de un convenio de colaboración de esta fundación con la Universidad de Santiago de Compostela y concretamente con el grupo de investigación SICOM. Un grupo de investigación que tiene un amplio recorrido, la mejora de empresas, de ayuntamientos, de instituciones de todo tipo, de universidades, y que está coordinado y dirigido por Jesús Varela Mayou, con quien he tenido el gusto y la satisfacción de trabajar durante un tiempo para elaborar este sistema Accredit LQ Excellence que está orientado a los centros educativos no universitarios. Centros educativos, esto es importante que desde el primer momento lo tengamos presente, porque los centros educativos universitarios, si bien pueden participar de la estructura en buena medida, de la estructura del sistema, de este sistema, sin embargo, tienen ámbitos, tienen áreas que no se le puede impedir, lógicamente, a un centro no universitario, como es el área de investigación, el área de la transferencia, etcétera, etcétera, y por tanto supone un sistema un tanto distinto de este que voy a presentarles a ustedes. Para hacer esta presentación vamos a acercarnos a toda esta temática, una temática amplia y compleja, en 4 aproximaciones. La primera de las aproximaciones la hemos llamado de la calidad a la excelencia y vamos a hablar brevísimamente, no puede ser de otra manera, de los modelos de excelencia, de los criterios universales, que van a tener muchísima importancia en el modelo que nosotros vamos a presentar, porque han sido los principios inspiradores precisamente de estos modelos de excelencia de los que hemos partido.
En una segunda aproximación vamos a hablar sobre la adecuación de estos criterios, de los criterios universales de excelencia, a los centros educativos. Esto ha sido un trabajo realmente importante, interesante, la adecuación de estos principios que son válidos para todos, como la misma palabra dice, a los centros educativos y en este caso no universitarios todavía. El modelo Accredited LQ de Excellence, vamos a hablar del cuadro de mando, que son los factores fundamentales que extraemos de ello y que en este lenguaje pues, se le llama cuadro de mando, la descripción de los factores, en este caso 6 factores para evaluar la excelencia en la gestión. En la tercera aproximación vamos a hablar de los objetivos y de los beneficios para los centros educativos no universitarios, y en la cuarta aproximación del procedimiento y fases de su aplicación, de su implementación en los centros, así como de su viabilidad. Por tanto, de acuerdo con esto, las palabras clave va a ser, las palabras que vamos a escuchar en la exposición: calidad global, excelencia, autoevaluación y diagnóstico, buenas prácticas, mejora continua, cuadro de mando integral, liderazgo, empoderamiento, comparadores, benchmarking, modelos de excelencia, aprendizaje del centro, viabilidad, sostenibilidad y transformación acelerada. Bien, bueno, pues vamos a ya introducirnos en materia y vamos a, antes de hablar de la calidad a la excelencia, bueno, es decir, que los problemas cuantitativos de la educación, en nuestro país y en los países de nuestro entorno, y yo pienso que en gran parte de los países de las personas que nos pueden estar siguiendo de América, pues ha sido superado, la parte cuantitativa. Esto es, todos los niños y niñas en edad escolar, en edad obligatoria, los años obligatorios de escolaridad, pues tienen asegurado una plaza, un lugar en las escuelas. Y por tanto, esto es un problema que actualmente hace 30 o 40 años, o incluso menos, pues se tenía en bastantes países, pero actualmente pues ya no. Tanto es así que en España concretamente hay centros donde sobran las plazas. Hay centros que tenían hasta hace muy poco tiempo 2, 3 y 4 líneas y actualmente tienen solamente una. O incluso en ciertas zonas, pues tuvieron que cerrar por falta de alumnos. Por tanto, el problema de la cantidad yo creo que está más que superado. Decía que vamos a referirnos a la educación de un centro educativo no universitario, partiendo de que la educación es un fenómeno que no se puede reducir a las escuelas, no se puede reducir a los centros educativos, puesto que hoy en día todos sabemos que existen agentes que tienen tanto o incluso más fuerza, en algunos casos, que la propia escuela, como puede ser la familia, los medios de comunicación social, las redes sociales, los pares, etcétera, etcétera. Por tanto, hoy en día no podemos reducir al ámbito escolar la educación. Por eso iniciamos esta reflexión con el título de que la educación es cosa de todos. La educación es cosa de todos, cosa que no era hace no mucho tiempo. Tuve ocasión de estar hace, no sé, unos 40 años aproximadamente en un evento internacional mundial en Estados Unidos sobre la educación para la salud, y he tenido problemas cuando llegué a España para que ciertos sectores, no todos, ciertos sectores del mundo sanitario pues aceptasen que nosotros, los que no éramos médicos, podíamos hablar de la salud y de la educación para la salud. Por tanto, hoy en día no se puede organizar un evento importante en educación, importante o no importante. Nosotros hemos realizado este año una conferencia mundial de educación sin la presencia de todos estos agentes, aparte de los educadores, aparte, propiamente dicho, de los profesores y de los pedagogos, pues han presentado ponencias, pues periodistas, han presentado ponencias, técnicos de las redes sociales, sociólogos, porque hoy en día, como bien es sabido, la educación es cosa de todos y por lo tanto, bueno, pues aquello de que la educación de un niño es cosa de la tribu, nunca mejor dicho que ahora, o que la educación de un niño comienza 40 años antes de nacer su padre, porque el contexto, como todos sabemos muy bien, pues tiene muchísima importancia, sobre todo en estos tiempos. Y bueno, ya pasamos a la calidad de la educación. Dejando ya la cantidad a un lado, vamos a pasar a la calidad de la educación, de la calidad a la excelencia.
Y entonces en esto, haciendo la cosa pues lo más breve que me sea posible, pues distinguiría como 4 maneras de entender la calidad de la educación que incluso han tenido, diríamos, su ranking cronológico. La primera manera de entender la educación, la calidad de la educación, es la que se centra en el producto, en el resultado académico, en las buenas calificaciones, en las buenas notas. O dicho en otras palabras, un centro cuyos alumnos aprueban la selectividad de forma casi generalizada, un centro que los alumnos sacan buenas notas, es un centro de calidad. Bueno, esto no está mal, esto está bien. Y durante un tiempo, y todavía ahora, hay centros que se centran en eso, que se centran, valga la redundancia, en eso. Y entonces, bueno, ¿qué hacen? Mejoran las instalaciones, polideportivos muy buenos, la biblioteca, laboratorios, y todo eso está muy bien. Invierte en recursos técnicos y personales, medios audiovisuales, informáticos, seleccionan muy bien al profesorado, cuidan mucho los libros de texto, los temarios, etc. Todo eso está francamente bien. Y hay muchos centros, y yo he visto muchos centros, o bastantes centros, en distintas partes del mundo, donde esto era realmente admirable. Estoy recordando ahora un centro donde incluso tenía, vamos, aparte del laboratorio, tenía un centro astronómico para que los alumnos, bueno, pues estudiasen pues, el espacio, etcétera, etcétera. Por tanto, y además muy costoso. Esto está muy bien. Sin embargo, pues muchos de estos alumnos que con buenas calificaciones, con resultados académicos fantásticos, sin embargo, fracasaban en la vida. La vida no eran tan fantásticos, tan maravillosos como las notas decían de ellos. De tal manera que las familias comenzaron a pensar que todo aquello estaba muy bien, los resultados académicos estaban fantásticos, que ese 98-99% de los alumnos de ese centro que realizaban las pruebas de acceso a la universidad y aprobaban era fantástico, y todo eso, y lo sabemos que hoy día incluso aparece luego en la prensa, tal centro, el 99% ha aprobado las pruebas de selectividad, por tanto como un elemento, como un factor para mostrar a la sociedad la bondad de ese centro. Sin embargo, se dieron cuenta de que eso no llegaba. Era muy interesante, pero no era suficiente. Y entonces que era necesario introducir cambios en el concepto de calidad. Y entonces apareció el concepto de calidad centrada en el servicio. Por tanto, la preocupación no solamente se centraba de la bondad de la actividad académica en los alumnos, sino también en las familias, y se trataba de cubrir necesidades y expectativas de estos grupos, ¿no? Y por tanto era necesario incorporar, bueno, pues herramientas para la vida personal, para la vida social, para la vida profesional, y por tanto, juntamente con matemáticas y con gramática, hablar a los alumnos de la importancia que tiene la convivencia, el respeto, el compromiso, etcétera, etcétera. Por tanto, segundo paso en este andar hacia la calidad. Una tercera manera de entender la calidad es la calidad total. La calidad se extiende a todas las actividades de la organización educativa y a satisfacer las necesidades y expectativas de todos los grupos de interés del centro, tanto de los alumnos, familias, docentes, sociedad en general. Por tanto, aquí ya se extiende la calidad a todas las actividades. Ya no queda ninguna fuera de esa focalización preferencial por parte del centro. Y finalmente, esa calidad total que se sostiene en el tiempo, eso es a lo que llamamos excelencia educativa, excelencia en la gestión. Por tanto, la excelencia en la gestión supone la mejora continua y aprendizaje de la organización, porque lo que hoy es calidad, mañana puede no serlo. Por tanto, la calidad total hay que gestionarla. Esto es sumamente importante y en esto precisamente radica en buena medida las reflexiones que vamos a hacer a continuación. La excelencia es la calidad total sostenida en el tiempo. Por lo tanto, y eso podemos aplicarlo a otros ámbitos.
lo que sea un club de fútbol. Un club de fútbol puede ser un año tener un jugador excelente o tener un entrenador excelente y por lo tanto y ser campeón de la liga, pero al año siguiente ya, bueno, ya a lo mejor tiene que jugar el descenso, ¿no? Sin embargo, sería, bueno, la calidad de ese equipo de fútbol, de ese club, sería ese año, pero luego no podríamos hablar de excelencia, de un club de excelencia, porque el club de excelencia supondría mantenerse y tratar de reorganizarse para mantenerse en el tiempo con esa calidad. Bien, bueno, pues dicho esto, vamos a referirnos brevísimamente a 3 hitos importantes que son los modelos universales de excelencia en la gestión. Y digo que son muy importantes porque a partir de ellos son los principios inspiradores de nuestro modelo. 3 momentos. Año 48. Japón quería salir del estancamiento de la Segunda Guerra Mundial con una nueva arma estratégica en sus organizaciones, la calidad. Japón era sinónimo, decimos en la proyección, de copia de mala calidad, como en buena medida China hoy. El gobierno japonés en el 48 invita al doctor Deming para dar conferencias a dirigentes económicos sobre la importancia de la calidad. Japón es sinónimo de innovación. A partir de entonces se produjo ese milagro japonés. Bueno, pues pasados los años, en el año 87, Estados Unidos, tenemos en la parte izquierda de la proyección, pierde competitividad respecto al Japón. Y Baldrich visita Japón e importa la cultura de la calidad. Y Estados Unidos comienza a recuperarse. Un año después, este mismo fenómeno se produce en Europa. En el 88 hay un parón en la innovación y en Europa. Y surge precisamente una fundación europea para la gestión de la calidad. Una fundación europea que en el 89 tengo entendido que el presidente Delors, pues ubica en Bruselas. En España concretamente, bueno, pues luego hay delegaciones. En España tenemos el Club de Excelencia en la Gestión, en la que están un importante número de empresas españolas de todo tipo, empresas de todo tipo, que suponen algo así como un 30% del Producto Interior Bruto, por tanto, empresas importantes. Estos son 3 hitos sumamente importantes porque nosotros, a partir precisamente de los principios de excelencia en la gestión, de estos principios universales, los hemos adaptado, parte de estos principios, a la educación y a la educación no universitaria, de los centros no universitarios. Lógicamente, no solamente hemos adoptado estos principios inspiradores de los sistemas de excelencia en la gestión, sino que hemos incorporado otros principios de personas relevantes en el campo de educación, como Piaget, como Brunner, como Vygotsky, como Stenberg y otros muchos. Y que un grupo de expertos, y creo que estamos en estos momentos en lo nuclear de la exposición, un grupo de expertos en educación de España, de América, de otras partes de Europa, pues nos hemos reunido y hemos estado discutiendo precisamente, analizando estos principios y haciendo esta adaptación. Por tanto, no solamente se trata de una adecuación, sin más, de estos principios inspiradores, de estos sistemas, el sistema del Dr. Deming, de Baldrich, del FQM, sino que hemos introducido nosotros principios propios, exclusivos de la educación y de la educación no universitaria. Y aquí, en esta proyección, precisamente se ponen algunos de esos principios, tanto los universales como los particulares más de la educación. Y precisamente, a partir de ahí, hemos hecho un sistema teórico que, valiéndose de una metodología singular, ya veremos la metodología de la autoevaluación, esto es sumamente importante, no es una metodología prescriptiva sin más, como puede ser una auditoría, sino una metodología singular de la autoevaluación y de una herramienta, que luego hablaremos de ella, llamado PAN, pues contrasta un conjunto de criterios e indicadores que reflejan el grado de excelencia y buenas prácticas de un determinado centro educativo. Por tanto, este sistema teórico
que nosotros hemos creado a partir de estos principios. Tiene una dimensión cualitativa, que viene en la parte izquierda del proyecto, de la proyección, mejor dicho. Da coherencia y visión integrada a la gestión, para tener una ayuda y no olvidar nada, para tener un lenguaje común interno y externo, para conocer nuestro estado actual de la gestión como guía inspiradora para la mejora continua. Tiene también una dimensión cuantitativa para saber si cumplimos los objetivos planificados y conocer las tendencias de los resultados de la gestión, para poder comparar nuestra gestión con los otros. Por tanto, se parte siempre de datos y de hechos, que es una de las características de la herramienta que voy a presentarles ahora. Y por supuesto, si se da el caso, para elegir el ganador de un premio, reconocimiento, etcétera, que ya es algo externo, aunque se contempla en el propio sistema. Por tanto, las ventajas de este sistema teórico que nosotros hemos estructurado, hemos sistematizado, como dice la palabra, pues presenta ventajas importantes para nuestros centros. Y aquí se recoge en esta proyección. Una, nos invita a realizar un alto en el camino de la rutina diaria y reflexionar sobre la gestión actual de nuestro centro educativo. Incorpora la cultura de la autoevaluación y el diagnóstico. Esto es sumamente importante. No es alguien que viene para ver si lo estamos haciendo bien o mal y se marcha al día siguiente o ese mismo día por la tarde, sino que somos nosotros los que nos implicamos y ya vamos a ver cómo nos implicamos. Segundo, participa de los principios de la excelencia, de los modelos universales de excelencia en la gestión. Por tanto, no es algo que nos saquemos de la manga. Es algo contrastado y además profundamente contrastado. Tercero, adecua esos principios a la educación. Ya lo dije. Estructura y le da coherencia a estos principios en la gestión de los centros educativos. Cuarto, enriquece los principios de excelencia incorporando características propias de nuestras escuelas. Aquí pongo escuelas confesionales y no confesionales, públicas, privadas, todo tipo de, diríamos, de escuelas de distinta naturaleza. Por tanto, todo eso se tiene en cuenta. Por tanto, hemos presentado este modelo tanto a un grupo grande de escuelas no confesionales y otras escuelas confesionales. Y la variación vamos, la diferencia es muy poca. Solamente, lógicamente, hay áreas, en un caso, que hay que atender y en otras que no. Y luego su implementación, y esto es sumamente importante para los centros, es viable, tanto por la metodología, que es muy sencilla, y ya veremos, como por los costes, al estar incluso patrocinada por una fundación internacional como es Familias Mundi, que lógicamente colabora y ayuda para mejorar la calidad de los centros. Bien, bueno, pues fruto de este esfuerzo, de este trabajo, en el que han participado pues, compañeros que trabajan en el mundo de la educación de distintas partes, con distintas sensibilidades, de distintos países, pues el resultado ha sido, bueno, pues el encontrarnos con 6 factores para evaluar el nivel de excelencia en la gestión de un centro, lo que se llama en esta terminología el cuadro de mandos, un cuadro de mando integral. Este cuadro de mandos integral, que está representado por estos 6 factores, recoge el liderazgo de la dirección, el primero, el segundo, las personas, el tercero, alumnos y grupos de interés, se centra en eso, el cuarto, el desarrollo integral y los valores, el quinto, la comunidad educativa y responsabilidad social, y el sexto, transparencia y gobierno abierto. Debajo de cada uno de estos factores, de estos principios, hay una serie de áreas y una serie de criterios. Concretamente, tengo aquí el manual, sistema, porque todo esto ha llevado a la confección, a la publicación de manuales, de herramientas de autoevaluación, de guías, de un material bastante amplio. Concretamente, en el primer factor es al que le damos muchísima importancia, el liderazgo en la dirección, pues aparecen las áreas de principios y cultura, política y estrategia, alianzas y recursos educativos, gestión por procesos y el proceso de enseñanza-aprendizaje, resultados clave. Y luego una serie de criterios. Por tanto, 6 factores, unos 14 áreas, unos 62 criterios y un número importantísimo
por tanto, de indicadores para contrastar lo que debe ser con lo que es en un determinado caso. Bien, vamos a ver ahora entonces brevemente todo esto, por supuesto, llevado a cabo por un manual, una herramienta, mejor dicho. El manual recoge la herramienta de autoevaluación y diagnóstico PAMM, P-A-M-M, que significa, son las siglas de pensar, piensa, para actuar, y mide para mejorar. Entendemos que toda mejora tiene que ser medida en base en datos y en hechos. No, por supuesto, opiniones y demás. Bien, bueno, pues ahora brevemente vamos a describir estos factores, sabiendo que se trata de una descripción muy sencilla, muy simple, y que debajo de cada uno de ellos pues hay un número importantísimo de criterios, indicadores, de áreas y demás. En el liderazgo en la dirección, pues se analiza el estilo de liderazgo del equipo directivo, sumamente importante, la planificación que hacen, las estrategias que siguen, los procesos clave, la toma de decisiones, la comunicación. Vemos el tratamiento que se le hace al proyecto educativo y al proyecto curricular, los procesos de enseñanza-aprendizaje, las actividades complementarias, escolares y extraescolares. Por tanto, tratamos de responder, este factor trata de responder a preguntas como quiénes somos y qué queremos, en quién nos apoyamos, con qué recursos contamos, cómo lo hacemos, etcétera, etcétera. El segundo de los factores está orientado, dirigido a las personas. Y aquí se pone el foco en las personas que desempeñan su labor profesional en el centro. Los docentes, las personas de la administración, de limpieza, de apoyo, etc. Y los indicadores, algunos de los criterios son procedimiento de la selección del personal, se analiza, política aplicable a este colectivo, remuneraciones, etc. Acciones dirigidas a su capacitación y mejora continua. Las preguntas que tratamos de responder son ¿con quién estamos? ¿Qué recursos humanos, con qué recursos humanos contamos? ¿Lo estamos consiguiendo según el criterio de las personas? Etc. El tercero de los factores se centra en los alumnos y grupos de interés. Los alumnos son los principales destinatarios y evaluamos los procedimientos de acceso, la claridad de los perfiles de ingreso y de egreso, la deserción y abandono, la posición de capacidades y talentos, la personalización del aprendizaje, la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales, de tal manera que, bueno, hay que entender que estos factores no son estancos, sino que aquí también se tocan aspectos que tienen que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje, que tienen que ver con recursos para el aprendizaje, etcétera, etcétera. El cuarto de los factores está referido al desarrollo integral. Analiza en qué medida en la organización del centro se incluyen valores para el desarrollo integral y personal del alumno, con el fin de construir una sociedad más libre y justa, más democrática, tolerante y respetuosa con las personas y con el medio ambiente. Como todos sabemos muy bien, se trata de un conjunto de temas transversales cuyos contenidos son básicamente actitudinales, no pertenecen a contenidos de áreas disciplinares concretas. Por supuesto, le damos mucha importancia y es necesario tenerlo muy en cuenta, la concepción antropológica que dé respuesta a todas las dimensiones del ser humano. El ser humano como una unidad biopsicosocial que intenta encontrar sentido a las cosas, a lo que hace, como principal fuente de motivación. Por tanto, una concepción antropológica abierta a cualquier tipo de ideología y de comprensión del ser humano. La inclusión de valores importantes que hacen referencia a problemas de la sociedad. Algunos de los temas que son abordados aquí es la educación para la paz, la educación moral y cívica, la educación ambiental, la igualdad de oportunidades de ambos sexos, educación para la salud, educación vial y consumidor, que precisamente la educación del consumidor ha sido uno de los caballos de batalla más importantes del grupo de investigación de SICOM con el que hemos estado trabajando, la educación sexual, entre otros muchos. El quinto de los factores tiene que ver con la comunidad educativa y la responsabilidad social. La implicación de las familias, hasta qué punto las familias pues, están implicadas en el centro, cuáles son los recursos comunitarios. Durante bastantes años de mi vida he sido representante de las familias
en los centros educativos, y es algo que no solamente en España, sino en otros muchos países echábamos en falta, la mayor implicación de las familias en los centros educativos, porque sabemos, hay evidencia científica, que si la familia está implicada en el centro, pues los alumnos se adaptan mejor a los centros, asisten más regularmente a clase, hay mejores calificaciones, desean seguir formándose, mejor comportamiento, tienen incluso una autoestima más alta. Por tanto, es muy positivo la implicación de las familias y que no se produzca ese desencuentro que a veces existe, antes más, ahora menos, pero todavía hay entre la familia y los profesores. Es la historia de un desencuentro, que es uno de los libros, diríamos, que más de referencia en este campo. Por tanto, la comunidad escolar es algo al que se da mucha importancia en este modelo. Y finalmente, el sexto factor se refiere a la transparencia y al gobierno abierto. Se evalúa en qué medida el centro está comprometido con la transparencia en la gestión. En nuestro sistema nos recuerda que un centro educativo que no rinda cuentas a las familias y a la sociedad no se puede considerar excelente, del tipo que sea. Evalúa el compromiso del centro educativo con la transparencia, más allá de las normas, al respeto, como un proceso clave de su organización. Sabemos que la carencia de transparencia propicia desconfianza y pérdida de legitimidad, y por tanto, bueno, pues la proliferación de grupos de WhatsApp, etcétera, etcétera. Y se propone que el centro educativo debe de hacer público su proyecto educativo y su proyecto curricular, su diseño curricular, que podrían entenderse como un contrato que el centro hace con las familias, que hace con la sociedad, como hace la universidad en este sentido. Bueno, pues si llevamos a cabo todo esto, habremos conseguido los siguientes objetivos. En primer lugar, contribuir a que los centros educativos, en este caso no universitarios, repito una vez más, incorporen a su gestión la cultura de la autoevaluación y de la mejora continua. Esto servirá para sensibilizar a los profesionales y a los directivos de la gran importancia que tiene gestionar y tomar decisiones en base a datos y hechos que son los que nos proporciona la herramienta PAN de la que he hablado. Porque la herramienta PAN es la que se le entrega previa preparación a los autoevaluadores del centro. Y que esta autoevaluación se contrapone a la metodología principalmente de auditoría, que es prescriptivo, como sabemos, ¿no? En segundo lugar, el segundo objetivo que se alcanza es contribuir al empoderamiento de los líderes de los centros educativos. Las personas, docentes, colaboradores, se forman en los modelos de excelencia para la innovación y la mejora continua, con cursos que se le imparten, con charlas, con seminarios, y se formarán en la herramienta PAN-LQ para poner en práctica un plan de mejora para su centro. Ya veremos luego cómo se hace. Por tanto, los centros se vuelven en este sentido autosuficientes. Ya no es un señor, como antes les decía, que viene a decir si funciona bien o si funciona mal, y cuáles son sus deficiencias y cuáles son sus fortalezas. En tercer lugar, los cuadros directivos dispondrán de un informe de resultados de su propio centro. ¿Cuáles son las buenas prácticas? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son las áreas de mejora? ¿Cuáles son sus debilidades? Y eso permitirá un seguimiento interno, planificación y estrategia de futuro del centro. Decía alguien, bueno, y si viene, esto es sumamente importante, porque nuestro centro, me decía una persona, estaba funcionando bien, pero lo cambiamos de director y viene un director y hemos partido otra vez de cero. Claro, esto no se puede hacer. En cambio, si hay una planificación, si se fijan unos objetivos, independientemente de quién estén o quién no estén, pues aquello, lógicamente, es otro planteamiento. Y en cuarto lugar, contribuye a crear sinergias entre los centros y favorecer la colaboración entre los mismos, sobre todo cuando se trata de organizaciones, como puede ser, vamos, con las comunidades autónomas o congregaciones religiosas, etcétera, etcétera, para crear sinergias entre los centros y saber un poquitín cuál es la calidad de sus centros, qué centros necesitan mejoras, necesitan más apoyo, etcétera, etcétera. Bien, visto esto, ¿cómo se lleva esto a cabo? ¿Cuál es el procedimiento para llevar esto a cabo? Bueno, pues es muy sencillo, como les decía. Y distinguimos 5 fases en la aplicación de este modelo.
La primera fase es la sensibilización. Esto se explica sencillamente. Se explica a los equipos directivos el plan, la metodología que vamos a utilizar, el tiempo que vamos a emplear, en fin, en qué consiste lo que es la puesta en marcha de este plan de mejora cualitativa del centro. Por tanto, hay que convencer a quien, lógicamente, manda y dirige el centro. Una vez hecho esto, se acuerda con ellos un plan de comunicación y difusión en el centro educativo, a base de trípticos, de charlas, de carteles, etc. Y esto es muy bien acogido por la comunidad educativa. Cuando ven que el centro, bueno, pues apuesta por la calidad, entonces todo el mundo se apunta. Pues esto nos parece excelente y estamos dispuestos a colaborar, a contribuir, etc. Y en ese contexto, pues preguntar quiénes quieren voluntariamente ser autoevaluadores internos del centro. Y siempre en esta reunión, tanto asamblearia de profesores y de padres y madres y demás, pues hay 1, 4, 5, 6 o 10 que se ofrecen, que no necesariamente tiene que ser el director, e incluso conviene posiblemente que no sea el director, o a lo mejor ningún miembro del equipo directivo, o sí. Puede ser profesores, pueden ser padres, madres de alumnos, pueden ser personal de la administración, de servicios, en fin, los que van a encargarse de la autoevaluación. Pensemos en 6 u 8 o 10 personas que van a encargarse de esto. La fase 2 ya sería trabajar con esta gente. El centro sabe que estamos en un proceso, llevando a cabo un proceso de mejora de la calidad educativa. Y eso, bueno, pues les motiva. Y de cuando en cuando hay que decir cómo van las cosas. Pero en la segunda fase, la de formación, en el plan de formación de los evaluadores, se le explican en qué consisten los modelos de excelencia en la gestión durante aproximadamente una tarde y luego la herramienta de evaluación otra tarde. O sea que un par de tardes, un fin de semana, puede explicársele perfectamente en qué consiste lo que tienen que hacer. Luego viene la tercera fase, que es la ejecución de la autoevaluación y diagnóstico del centro. Y aquí, bueno, pues se le da 2 o 3 o 4 semanas y se asesora a estas personas que hacen la autoevaluación. Seguramente ellos, vamos a suponer que hay toda una serie de indicadores que tienen que ver con la calidad educativa en los laboratorios. Y entonces, bueno, pues la persona de la administración no sabe de eso, pero entonces tiene que ponerse en contacto con la persona que lleva los laboratorios y hacerle las preguntas correspondientes. Y lo mismo, esa persona de laboratorio, si es autoevaluadora, tiene que hacer otro tanto con el área administrativa, porque seguramente no domina todos los aspectos. Por ejemplo, cómo le vienen las comunicaciones, si son orales o escritas, las comunicaciones de la dirección, en fin. Por tanto, es la ejecución de la autoevaluación. Y también, lógicamente, en todo esto cuentan con el asesoramiento de personal de CREIT-LQ, por supuesto que sí, siempre. Pero lo importante es crear los medios para que los centros, por sí mismos, se ocupen de llevarlo a cabo. Y siempre, lógicamente, tendrán la apoyatura de algún miembro de CREIT o de la propia institución. La fase 4 es el consenso. Una vez finalizado esta autoevaluación de cada uno de los autoevaluadores, pues hay una reunión de todos ellos y todo eso se sintetiza en uno. Ahí ponemos reunión de los autoevaluadores con un consultor externo de CREIT. No es del todo necesario, porque si hay una persona, al menos una persona en el centro que tenga conocimientos, posiblemente ya no sea necesario un consultor externo aquí en estos momentos. Si no, bueno, pues habría que acudirlo si no tienen personal preparado. Por eso, la importancia de que en los centros haya algunas personas que estén preparados en este sistema, que repito, es muy sencillo y es muy práctico y puede ayudar de forma extraordinaria a la mejora del centro. Aquí se analizan los 62 criterios para las preguntas, se ven los puntos fuertes, las áreas de mejora, la puntuación métrica cuantitativa que permite posicionar el centro respecto del ideal de excelencia en la gestión. Y esto suele durar, bueno, pues una jornada aproximadamente. Puede ser una jornada, pueden ser 2 medias jornadas o, en fin, como esté organizado. Y la quinta fase sería la preparación, en base a lo que llevamos dicho, de un informe final de resultados, que se le presenta al centro, donde con una serie de gráficas y, en fin, ilustraciones
se ven las áreas prioritarias, las áreas que hay que mejorar, se pone un tiempo para la mejora de estas áreas, se pone incluso, bueno, pues un proceso a seguir, y cómo intervenir para esa mejora continua. Por lo tanto, esto sería un informe final que le permite al centro, bueno, pues sí, a los directores de los centros, disponer de algo que luego participa, lógicamente, con el resto de la comunidad educativa y dice, señores, vamos a proponernos para este año este punto, alcanzar esto y esto y esto y esto. Luego hay centros que, en función de la puntuación que saquen, la puntuación, pues, Acredite LQ, pues, contempla certificaciones de calidad para aquellos centros que, bueno, que están haciendo un gran esfuerzo, aunque esté empezando. Entonces, bueno, pues se le da una certificación de calidad para animarles, para estimularles, para motivarles, pero aquellos centros luego que alcanzan ya un nivel interesante, importante, pues les hace un reconocimiento, concretamente, en este caso, que repito, no es obligatorio, pero los centros que les gusta luego presentarse ante la opinión pública y tener un acto en el que reciben un reconocimiento por parte de una organización, en este caso internacional, que puede ser una gema de zafiro, que es la más baja, si alcanza 250 puntos, una gema rubí, si alcanza 400, o una gema en diamante, si alcanza los 600. Y con ello, bueno, pues finalizaríamos esta presentación sabiendo que esto no es algo que se empieza, se acaba y se acabó. No, 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 no. Esto tiene que seguir en el tiempo y cada cierto tiempo pues hay que ir viendo cómo en qué se mejoró, en qué no se mejoró, qué modificaciones hay que hacer, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí terminamos con Aristóteles, que dice, somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, como ya él decía, sino un hábito. Un hábito que en este caso se presenta en forma de un modelo que es viable y que es de bajo coste y que ojalá que muchos centros que en estos momentos pues quieren mejorar pero no saben cómo pudieran, bueno, pues implementarlo. Muchísimas gracias a todos y quedo a disposición de ustedes para tratar de responder a algunas de las preguntas que pueden hacerme. Muchísimas gracias, profesor. Una conferencia realmente interesante y necesaria, ¿no? Yo según lo estaba contando, y además algunas afirmaciones del chat, que por supuesto tengo que decirlo, ¿no? En primer lugar, todos muy agradecidos. Además, tengo que decir que tenemos aquí gente de Viña del Mar, Chile, de Santiago de Chile. Bueno, de Chile hay bastantes personas, pero también de México, Familias Mundi, en fin, está el chat lleno de felicitaciones y de agradecimientos por esta conferencia, ¿no? Quiero decirlo en primer lugar. Y yo estaba ahí pensando, ¿no?, en la importancia de la implicación de la familia y de la escuela, ¿no? Que también nos pasa igual a los psicólogos clínicos, ¿no? Que al final sabemos que funcionan mucho mejor los tratamientos cuando se implica la familia, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría, no sé si nuestro presidente está por aquí, quiere comentar algo o si alguien quiere levantar la mano, tenemos la opción en reacciones para levantar la mano. Pero mientras la gente se va animando, pues yo tengo aquí ya dos preguntas que han formulado desde... ¿Sí? ¿Estás ahí? Sí, querida Vale. Maripaz. No sabía si podías entrar y digo, pues si acaso. Ahora veo que puedo felicitar a nuestro conferenciante y felicitarte a ti por esta conferencia y agradecer la presencia de todos los que están asistiendo a ello. Y agradezco a nuestro compañero Agustín Dosil que hable de un tema tan educación y el perfeccionamiento de nuestros sistemas educativos. Está un minuto y viendo unos datos que alarman, y es la cantidad de estudiantes que al término de la educación obligatoria, en torno a los 20 años, es una tremenda pérdida
de poder personal y de capacitación. Y creo que en ese sentido tenemos que profundizar en la perfección de nuestras escuelas, pero yo creo que también tenemos que profundizar en los atractivos de la educación para la gente, porque sin de la gente por esos estudios, el resultado es el abandono y es la pérdida de la calidad. Yo creo que nuestro compañero puede decir alguna palabra sobre este problema tan grave Sí, en relación con lo que ha estado diciendo, el problema de la pérdida de la pérdida de estudiantes. sí. Enhorabuena por esta conferencia y enhorabuena, Maripaz, por lo que ha organizado. Gracias. Con la venia de nuestro querido presidente, ciertamente uno de los problemas más importantes que tiene nuestro país y otros del entorno es precisamente el abandono estudiantil, que es muy, muy alto. Y bueno, el abandono estudiantil no obedece a un único factor, obedece a factores internos y a factores externos, no solamente, lógicamente, a la escuela, sino también a la familia, al grupo social, etcétera, etcétera. Por tanto, son muchos los factores que están presentes. Ahora bien, nosotros desde la escuela podríamos, pienso yo, hacer bastante más de lo que venimos haciendo. La presencia del psicólogo en las escuelas es muy importante. Pero no solamente la presencia del psicólogo, que sí que lo es, clínico. El psicólogo clínico, lógicamente, tiene que resolver una serie de problemáticas que se presenta a los alumnos, sino el psicólogo, el llamado psicólogo escolar. O sea, el psicólogo tiene que preocuparse no solamente del caso problemático, sino si el grueso de los alumnos, si ese 90 y tantos % de los alumnos, pues que sigue un proceso normativo de formación, pues se adecua a su manera de ser, su manera de ser más, a sus capacidades, lo que le estamos presentando, si la metodología es la adecuada, etcétera, etcétera. En ese sentido, yo creo que la labor del psicólogo, no solamente del psicólogo clínico, sino del psicólogo escolar o educativo, es fundamental. Y, por tanto, rubrico el planteamiento que hacen algunos compañeros que están trabajando desde los colegios de psicólogos por la presencia de los psicólogos educativos y de psicólogos escolares en los centros de enseñanza. Lógicamente eso tiene un costo, pero todos sabemos muy bien que la educación es una inversión. Y cualquier cosa que hagamos para prevenir siempre resultará mucho más económico que la curación, que la recuperación cuando pueda realizarse, porque en muchos casos ya no se puede realizarse. Por tanto, nuestro presidente ha puesto el dedo en la llaga de uno de los problemas más importantes que tiene la educación en el mundo occidental. Y creo que la academia, como impulsora, animadora del mundo de la investigación en el campo de la educación y como interlocutora ante las esferas administrativas y demás, representante, pues yo creo que puede hacer mucho en este sentido. Y por tanto animo a la academia a que siga esta línea. Sin duda. Y vamos, apoyo palabra por palabra todo lo dicho, ¿no? Es verdad que yo pertenezco al campo de la psicología clínica, pero antes estudié psicología educativa, fue mi primera formación y sí, estoy totalmente de acuerdo que lo que hacen falta son psicólogos que vayan a los colegios, ¿no? A trabajar, y yo también he apoyado al colegio en estas demandas, me parece que son absolutamente fundamentales, ¿no? Es verdad que yo hacía el paralelismo con la clínica, pero simplemente por el hecho de que cuando estudiamos la eficacia de las terapias, profesor, vemos que la eficacia de las terapias con los niños es mucho mayor cuando las familias se implican, ¿no? Entonces, por ahí venía el paralelismo. Pero No. Se entiende perfectamente, y además cuando se habla de psicólogo y escuela, se piensa solamente en el psicólogo clínico, cuando el psicólogo tiene una misión extraordinaria que es mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Absolutamente. Y la psicología clínica puede tener un papel, pero en otros, o sea, cuando ya hay problemas, Claro. es otro contexto diferente. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? De tal manera que sí, el proceso de enseñanza-aprendizaje se hace como se debe hacer,
pues lógicamente los casos clínicos disminuirían, porque hay Absolutamente. un factor interno que está incidiendo negativamente en su aparición. Aparte, lógicamente, hay Absolutamente. otros. No se puede decir que con esto ya desaparece el problema. No, no, no. No, pero de hecho, una de las asignaturas pendientes, no, profesor, en nuestro país es la prevención, ¿no? Claro. Y esto sería prevención, es decir, que realmente no todo puede cargarse sobre la psicología clínica. No tiene sentido. Hay que hacer prevención en las escuelas, hay que hacer prevención en el trabajo, hay que hacer otro tipo de cosas. O sea que apoyo totalmente lo que ha comentado, ¿no? Y me parece además súper importante. Hay una mano levantada y luego yo tengo aquí varias preguntas de chat, incluso de correo electrónico, porque tengo que decir que su conferencia ha generado interés hasta el punto de que ha habido personas, pues eso, que han enviado las preguntas por correo electrónico con el objetivo de que pudieran ser contestadas. Si le parece, voy a dar la palabra a Claudio Guzmán, que nos la ha pedido aquí en este momento, y luego paso a hacerle alguna de las preguntas que tenemos. Muy bien, muy bien. Bueno, Eh, lo que sí te pediría, querida compañera de academia, es que no me trates de usted, sino de tú, porque somos compañeros y amigos de la academia. Vale, bueno, muy bien. Pues ya con ese permiso lo haré, pero prefiero que me den el permiso que tomármelo yo. Muchas gracias, Agustín. Claudio Guzmán, No sé si tengo sonido, María Paz. se le oye perfectamente. Perfecto, un gran saludo para Agustín y para ti, María Paz. Mi pregunta concreta es en relación con los alumnos que estamos recibiendo en los centros educativos y que está caracterizado, no es lo único porque todo esto es multicausal, por ser estudiantes que están agobiados por un mundo que no se presenta ni bueno ni bonito. Están agobiados porque el mundo se les presenta con virus de la pandemia, con guerras, con problemas de investigación, el cambio climático, que o no va a haber agua, etcétera. Tenemos una juventud muy agobiada. Quería preguntarle a Agustín, la excelencia que tiene esta dimensión, ¿no es cierto?, humana, individual y social. ¿Cómo en los centros podemos abordar el trabajo con los estudiantes para darles un enfoque distinto a este agobio de las malas noticias? Porque cuando uno enciende, ¿no es cierto?, los informativos son buenas noches, estas son las malas noticias. ¿Cómo sacarlos de ese esquema? Sí, ciertamente es un tema complicado porque se escapa del control del profesor. Lo que ocurre en la sociedad es algo que el profesor, desgraciadamente, pues no puede controlar. Y por tanto, bueno, pues viene la pandemia, la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, y bueno, y es así la cosa. Yo creo que en este sentido, la educación, el profesor, tiene que tratar de ser, vamos, de ser realista, tratar de dar una respuesta a estas inquietudes, sabiendo que el ser humano pues tiene varios niveles y hay ciertos niveles. Dice un refrán que primum vivere deinde filosofare, ¿no? Primero es vivir y después filosofar. Primero tiene que resolver una serie de problemáticas, de necesidades básicas y luego, bueno, pues una vez resueltas, pues irá avanzando. Entonces es una labor compleja, difícil, y por eso yo pienso que los profesores de estos niveles, sobre todo los niveles cuando los alumnos no tienen capacidad de autocrítica, de análisis y demás, deben ser los mejores profesores, los de los cursos primeros, los mejores profesores, porque realmente los retos que se le presentan son enormes. Pero repito, tampoco podemos pedirle al profesor que con una varita mágica resuelva todos los problemas que tiene la sociedad. Como decía al principio de mis reflexiones, está ese dicho, ¿no?, antiguo, que la tribu es la que educa al alumno, al niño, a la niña. Y la tribu, pues a veces está en guerra, la tribu, y entonces todo eso se deja sentir por parte del alumno o de la alumna. Y por tanto, bueno, pues es un contexto difícil, pero bueno, tenemos que hacer hasta lo que podamos hacer, pero nada más, no se nos puede pedir porque
muchas veces ocurre leyendo la prensa y en los medios, que hay un problema en la sociedad y dice, tenemos que incorporar al aula o las clases tienen que dar esta asignatura o la otra, como si se tratase de... No, eso yo creo que eso tiene un fin, o sea, no podemos sin más aumentar el número de materias. Yo creo que debemos de amueblar a los alumnos con una serie de principios y de valores que luego sean ellos los que organicen la información que les va llegando. Pero no se resuelve con poner una asignatura más sobre esto, sobre la paz, por poner otra asignatura sobre educación sexual, poner una... No. Yo creo que esto es importante, lógicamente, pero el currículum tiene sus límites y, por tanto, yo creo que hay que ir más hacia la formación integral de la persona, la transmisión de principios que le permitan luego hacer los juicios de valor a esa misma persona, o sea, la maduración. La educación, si es algo, tiene que ser el desarrollo personal pleno. Y, por tanto, en el crecimiento personal y en el desarrollo personal pleno, pues se exige eso, se exige contar con unos elementos, con unos principios que luego puedan arrojar luz a las distintas situaciones que le presente la vida, que pueden ser, lógicamente, y que son muy diferentes y muy distintas. Pero, Claudio, es un tema sumamente complejo. Gracias, profesor. Muchas gracias, Claudio. Tenemos una palabra también y luego, si te parece, Agustín, te comento algunas de las preguntas que hay más en el chat y por correo. Vitorino Costa. Ora, boa tarde. Antes de mais nada, a todos, abraço muito grande para o meu grande amigo do coração, Agostinho Ocil, meu professor em Santiago de Compostela, e eu, perante isto, que gostava de colocar duas questões que me parecem fundamentais, sobretudo na questão que se colocou do abandono dos alunos, do abandono escolar. Antes de mais, é preciso ver uma coisa. A escola que nós temos hoje ainda assenta num paradigma da Revolução Industrial. Turmas, classes, disciplinas estanques, professor por disciplinas. Os professores foram formados, isto no século XIX, os professores foram formados no século XX, modelos behavioristas e personalistas. Os alunos são do século XXI. Ou seja, há aqui uma decalagem entre paradigma educativo, entre formação de professores e entre anseios e realidade dos alunos. Isto tem a ver também, e isto implica logo duas coisas. Primeiro, nós temos de formar novamente professores para os próximos anos. Temos de nos sentar todos e ver que perfil de cidadão se apresenta para os próximos anos. O CEO do MIT dizia assim: ninguém pode ensinar se não saber como se aprende. Ou seja, as neurociências têm de entrar como vetor fundamental da educação, juntamente com a educação emocional. Nós hoje vamos ao médico e ele pergunta-nos como está a atenção, se bebemos, se fumamos, se fazemos exercício físico. Mas nos pergunta como é que nos sentimos emocionalmente, se partilhamos afetos, se damos afetos. E a escola não pode continuar a ser nem a mera gaiola dourada, onde os pais deixam os filhinhos descansados porque estão protegidos, nem tampouco pode ser um mero lugar de instrução. A escola tem de ser uma coisa, o lugar da felicidade dos alunos. E enquanto não nos convencermos que a escola tem de ser lugar de felicidade e ao alfobre da felicidade dos futuros cidadãos, a escola continuará a ser uma pária social. Eu não sei se conseguem ver, publiquei há dias
com prólogo do meu querido amigo Agostinho Dócil, este livro, não sei se estão a ver, que é um livro o título é Vamos Destruir Esta Escola, onde precisamente o que eu proponho é isto. Vamos acabar com o abandono escolar. E o abandono escolar, como é que se acaba com ele? Tornando as crianças felizes. Há um autor americano que dizia assim, a única coisa, neste momento não me recordo o nome dele, ele dizia assim, a única coisa que eu gostava era que os meus alunos, quando viessem para a escola, dissessem assim, eu vou sentir-me feliz, eu vou para um lugar onde me vou sentir bem, eu vou ser feliz neste lugar. Isto é que é a vertente fundamental. Nós preocupámos-nos muito com os rankings. Então, aqui em Portugal, isto é uma pouca vergonha institucional. Vem os colégios, vem tudo com rankings das melhores notas, etc. E esquecem-se de uma coisa. O grande filósofo espanhol Ortega y Gasset dizia assim, yo soy yo en mis circunstâncias. E uma escola ou responde às circunstâncias que tem à sua volta, ou então não consegue aquilo que pretende. E nós hoje, quando vemos estes rankings, porque é que eles são assim? Se dessem as condições à escola do centro do Porto, do centro de Lisboa, às que estão no alto, no interior de Trás-os-Montes, os rankings se calhar não seriam muito diferentes. O problema são a desigualdade social, a desequidade socioeconómica, a desequidade sociocultural. E, portanto, eu gostaria, primeiro, de dar os parabéns ao professor Dr. Agostinho Dócil pela magnífica conferência que nos proporcionou. Em segundo lugar, dizer que o modelo que ele propõe só tem, na minha opinião, eficácia e eficiência se tiver por trás um novo conceito de escola. Não esta escola burguesa, não esta escola que não é neutra, mas que serve à ideologia do poder, não esta escola. Esquece que, acima de tudo, somos seres humanos, que temos de partilhar sentimentos, que temos de ser felizes uns com os outros. O professor não é mais do que o verdadeiro pedagogo dos nossos alunos. Pronto, professor, já abusei da sua paciência. Você já sabe que eu sou assim, eu peço-lhe perdão. Muchas gracias, don Vitorino. Sí, don Vitorino Costa, sí, se nos fue la voz. Ahora retomamos la voz, sí. Ahora sí. Sí. La voz de Vitorino, sí. Sí, Vitorino, por favor, sí. continúe. No sé si me ouviu. Yo he hablado durante varios minutos. No sé sí, solamente en los últimos 20 segundos a nosotros se nos fue la voz. O que eu he dicho é que tua ponencia ha sido muy elucidativa, muy importante, pero só terá eficácia e eficiência se a escola for um lugar onde a qualidade assente na felicidade, na partilha, no bem-estar. Era isto que eu queria dizer. Vale. Pues moitas gracias, querido amigo doctor Costa, Victorino Costa. Agradezco su intervención. El doctor Vitorino Costa, pues le conozco desde hace tiempo, ha sido diputado en el Parlamento de Lisboa y es un referente en educación en la parte norte de Portugal, con quien tuve el gusto de visitar varias escuelas y conozco su pensamiento, que en gran parte coincido con él. Ciertamente existe un decalaje entre lo que él decía, entre las realidades y los paradigmas, la formación que se hace
y nos hablaba de la neurociencia como algo sumamente importante. Él es especialista en eso, de suyo hizo una tesis doctoral en este campo, sobre todo hablando del enfoque total del cerebro, que es sumamente importante para lo que estamos abordando en esa formación integral. Por supuesto que sí, que coincido en gran medida con lo que el profesor comenta, y me gustaría que analizásemos en la primera oportunidad que tengamos los criterios que aparecen en este sistema teórico para incorporar aquellas mejoras que la realidad que él conoce muy de cerca, que es la realidad de Portugal, pues pudiera, no solamente la realidad de Portugal, sino otro tipo de realidades, pues pudiéramos incorporarlo para ganar en eficacia, porque de lo que se trata es eso, no se trata de un modelo que esté ahí, que sea... El modelo, este modelo, como cualquier modelo, tiene que estar en continua modificación, porque tiene que, cuando el contexto avanza más que el modelo tiene que, o se acaba, o tiene que ponerse otro motor más fuerte para ir al unísono con el contexto, o incluso si puede ir por delante. Por tanto, estoy de acuerdo con esta aportación y tendremos oportunidad de seguir profundizando en ella. Muchísimas gracias, Victorino. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Profesor, tenemos aquí un par de preguntas, 3, Venga. por lo menos, o 4, que yo le voy a comentar así rápidamente. Nos pregunta María Massana, que nos escribió incluso antes, aunque hoy está aquí en la conferencia con nosotros, ¿qué formación y requisitos hemos de cumplir los psicólogos para poder ofrecer de forma individual a los centros educativos, lo digo por los psicólogos que no trabajamos en un centro educativo, nuestra evaluación sobre si dicho centro cumple con el sistema Accredit LQ Excellence? Perfecto. Perfecto, sí, perfecto. Es sumamente importante. Bueno, sigue. Sí. No, si sumamente quieren... importante lo que pregunta la profesora Masanta. Pues bien, Accredit LQ contempla un plan formativo. Claro, está tratando de un psicólogo, pues ya la cosa resulta mucho más fácil. Un plan formativo que es un curso de introducción sobre los modelos de excelencia, y luego otro curso, un curso un poco más avanzado, sobre ya el modelo concretamente de autoevaluación, la metodología de autoevaluación y la herramienta PAN, o sea, del sistema LQ Excellence. Entonces, estos dos cursos, si se hacen, se obtiene un diploma de asistencia. Pero aquellos que superen estos dos cursos y que realicen pruebas para mostrar su dominio, pues podrán tener un diploma oficial de autoevaluadores de la agencia. Por tanto, ya un diploma oficial. Pero estos diplomas de autoevaluación de la agencia es para los centros en los que uno está trabajando. Si quiere pues, ser un consultor externo de la agencia, tiene que, aparte de cursar esos dos cursos de introducción y avanzado, pues responder un poco al perfil que tiene la agencia para estos casos. Si tiene interés ella en ser evaluadora externa, que se ponga en contacto con nosotros en el correo electrónico que apareció y que vuelva a aparecer, si es necesario, conveniente, al final de mi exposición. Aquí tenemos el correo electrónico info@accreditlq.com, puede escribirnos ahí, o puedes ponerse en contacto también en el teléfono que aparece, pero mejor por correo electrónico. Y entonces nosotros le diríamos cuándo se celebra esa formación y el grado en que quiere ella implicarse, si como evaluadora interna de un centro o como evaluadora externa. Lo importante es que en todo centro hubiera al menos un evaluador, alguien que conociese el sistema y que fuese el animador, el coordinador de su propio centro. Pero si no, bueno, y si hay un coordinador, diríamos un evaluador externo, mejor que mejor. Entonces pueden beneficiarse otros muchos centros. Por tanto, esto está completamente recogido en el documento sobre plan formación oficial que tiene la agencia. Esto sería con relación a la profesora Massana.
Vale, ha hecho una segunda pregunta, dice, recuerdo que había sellos de excelencia educativa, Sí, al menos hace unos años, que imagino que se habrán ido actualizando, como la norma ISO 9001, 208 y el sí. sello de excelencia 200 plus, 300 plus, y me gustaría saber si este sistema Accredit LQ Excellence convive con esos sistemas anteriores o si cada uno de ellos va sustituyendo a los Bueno, anteriores. no, no. Lo que ocurre es que este sistema es un sistema cuya metodología es la autoevaluación, que es similar a otros, a la FQM y otros, ¿no? En cambio, las auditorías y lo que ella dice son fundamentalmente prescriptivos, son prescriptivos. Entonces son como si dijésemos trozos, entre comillas, trozos de sistemas universales de evaluación y se va a un centro o a una empresa a ver en qué medida cumple aquello que allí se pone. Es algo externo, es algo que ese señor dice, en esto, esta empresa tiene estas fortalezas y en esto tiene estas debilidades y se va. En cambio, en este caso, en nuestro caso, se trata de algo interno, de una evaluación, de una autoevaluación del propio centro. Y el propio centro es el que fija los objetivos a perseguir a plazo de, vamos, un plazo de medio año, de un año, lo que sea, ¿no? Son cosas distintas, si bien lógicamente son complementarias. Lo que ella dice, el IPSO y demás, son más bien de componente de auditorías, de auditorías. Profesor, además de un montón de felicitaciones que hay aquí en todos los lados y de todos los sitios del mundo sobre la conferencia y sobre todo sobre el interés, ¿no?, de este procedimiento, hay quien pregunta que cuánto más o menos pueden durar esos procesos de acreditación, que si la formación se puede hacer en algún sitio. Hay Sí, preguntas en esta dirección. sí, la formación podemos hacerla presencial o online. Punto 1. Punto 2. Luego, el tiempo de formación es corto. El tiempo de formación puede hacerse, bueno, pues un par de semanas. Y luego, bueno, pues la duración es que una vez que se empiece, no tiene fin, porque es una mejora continua, porque nosotros lo que perseguimos es la excelencia, la calidad total, pero permaneciendo en el tiempo. No se vale decir, bueno, pues vamos a mejorar en esto, en esto, en esto este año, y para el año que viene ya nos olvidamos de todo. Eso no va con esto. Es decir, en este año vamos a tratar de conseguir este objetivo, porque en estas prácticas somos deficientes. Y entonces vamos a trabajar esto y esto. Y luego al medio año o lo que sea, se vuelve a hacer la autoevaluación y se ve lo que se ha mejorado con datos y hechos. Y así progresivamente. El Real Madrid o el Barcelona no ganan una liga y se olvidan de ganar la siguiente, sino que trabajan para mejorar la plantilla, el entrenador, etcétera, para seguir en la vanguardia. De eso se trata. Por eso se dice que son clubes excelentes. Mientras que otros, que hacen a lo mejor una temporada maravillosa, no llegan a esa excelencia. Son clubes, bueno, clubes interesantes, importantes, pero el año siguiente, bueno, pues nada. O sea, no hay que jugar con altibajos en la excelencia, porque lo que hoy es calidad, mañana puede no serlo, porque las circunstancias van cambiando. Y por tanto nosotros tenemos que buscar, diríamos, las prácticas mejores para dar respuesta a las necesidades y expectativas en cada momento. Como nos decía el pensador con el que terminamos la sesión, ¿no?, que es día a día, cómo se llega a la excelencia. No es, pues, un día echamos un cohete y se acabó. No, tiene que ser día a día. Muchas gracias, Agustín. Profesor, echando no para de dar felicitaciones, de agradecer la conferencia, del tema tan interesante, de la necesidad de estas aportaciones, ¿no?, y de estos procedimientos que debemos de incorporar, ¿no?, a nuestro trabajo diario. Y bueno, pues simplemente
quiero transmitir estas felicitaciones y bueno, pues me van a permitir que salude a una antigua amiga que acabo de ver aquí que está también dentro del público, a Juana Sánchez Hey. Muchas gracias por acompañarnos. Estoy deseando verte, escríbeme. Y la verdad es que yo creo que es poner una semilla que va a crecer sin duda porque el tema es interesante y lo merece, ¿no? Muchas gracias, excelentísimo profesor, querido amigo, es un tema de máximo interés y bueno, pues agradecerles a todos la presencia y emplazarles para nuestra próxima conferencia de los miércoles con la Academia, que correrá a cargo del excelentísimo Antonio Guillamón el 11 de octubre. Están todos invitados, ya saben que llevamos a cabo estas actividades de los miércoles con la Academia con bastante regularidad, muchos miércoles, y siempre tenemos conferenciantes del máximo nivel y sobre temas de muchísimo interés. En el caso de Antonio Guillamón, nos hablará de los efectos sobre el cerebro del tratamiento hormonal de afirmación de género, uno de los temas que también preocupa a la sociedad y sin duda me atrevo a decir que a la educación. Muchísimas gracias, Agustín, de verdad que ha sido un placer tenerte, como siempre, y muchas gracias a todos ustedes porque ha sido muy interesante. Finalizamos porque el tiempo ya nos anima a ello y muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias, Agustín. A ti y a toda la Academia, porque esto es la Academia de Psicología de España. Quien organiza en tu persona estos eventos de forma periódica que le dan prestigio, creo yo, a la Academia y presencia. Así es que muchísimas gracias, querida compañera. Hasta la próxima a todos y nos vemos pronto.